Los fondos buitres, para explicarlo bruto proof. ¿Qué es un fondo buitre? Porque he visto que mucha gente no entiende el concepto de fondo buitre. Pues un fondo buitre no es otra cosa que tú compraste los bonos de Puerto Rico a $100. Y ese fondo buitre dice, ese bono pronto va a colapsar. Y está pendiente como los buitres, esperando que se muera para comerse la carne de carroña. Y ese buitre está esperando, por eso dicen vulture funds, actúan, ese buitre sabe o piensa que va a colapsar. Por ejemplo, Sears. Pues la gente de Sears, vino una gente que invirtió cuando la acción valía $100. Y de repente se dan cuenta, unos fondos buitres dicen, esta gente va a colapsar. Llegó Amazon, llegó eBay, Walmart por internet, Jetson, todo lo que se, ¿verdad? Entonces de repente ese fondo buitre es un grupo de inversionistas que tiene millones y millones y millones de dólares, que tiene una posición, y cuando esa gente que compró a $100 se da cuenta de que no le van a pagar, vienen los fondos buitres y le ofrecen, te pago 15 por algo que tú pagaste 100. Eso es un fondo buitre. Y desgraciadamente veo que mucha gente no entiende qué fue lo que ocurrió con la deuda de Puerto Rico y con la famosa deuda del Banco de Desarrollo Económico, que eran fondos buitres que estaban esperando que colapsara para ellos agenciarse con un descuento brutal y después virarse y presionarte para que tú les pagaras a 100 para llegar a un punto donde tú le pagaras a 30. Y ellos compraron a 15 y venden. Tienes que pagarle a ellos. Y esas personas son fondos que se dedican a eso. O sea, ponen de rodillas al deudor para obligarlo a tener que pagar una cantidad donde ellos hagan ellos coronen, como le dicen en el mundo, en el argot de ese planeta. Y esos fondos buitres son con los que estamos nosotros negociando. El fondo buitre, que es dueño de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene gran parte de esos bonos, y otros, por ejemplo, Paul Singer, de Elliott Management, acaban de poner de rodillas a Beyond Petroleum. O sea, la empresa BP, que son una empresa dramáticamente grande, multibillonaria. Paul Singer los va a obligar a vender Castrol para tener que pagarle. O sea, este es el juego que esta gente, Castrol es uno de los aceites más importantes del mundo, de lubricante. Y eso mismo hizo con Argentina. En Argentina había 96% de acuerdo de los bonistas de un acuerdo de transacción razonable. Y Paul Singer, el mismo que es dueño de parte de la deuda de Puerto Rico, ¿verdad? Los fondos buitres y demás, y fue el que se opuso y dijo, no, yo no voy a estar, 96%. Y Argentina tuvo que pagar a la tasa que básicamente Paul Singer negoció, porque los puso de rodillas como fondo buitre que es. Y esos fondos están ahí y mucha gente dice, ¿cómo eso es legal? Bueno, no hay nada ilegal, porque lo que dirán mucha gente en el mercado es, esos fondos buitres, si no existieran, de 100, tú perderías 100%, por lo menos recuperaste 15. Esa es la idea detrás de los fondos buitres, de la existencia de fondos buitres. Y Puerto Rico entró en un mercado de negocios donde esos fondos buitres compraron en agosto del 2013. Y eso es algo que a mí me indigna, porque cuando hablan de la quiebra de Puerto Rico, ocurrió en mayo del 2017. No, ahí fue que formalizamos la quiebra. Y antes de eso, en 1 de julio del 2016, se permitió la ley promesa un stay de la deuda. Pero el mercado nos colapsó, no cuando degradaron el crédito en febrero del 2014. El mercado nos degradó cuando Detroit quebró. Y el mercado dijo, espérate, si Detroit quebró, esos 8 billones, Puerto Rico va a quebrar, porque lo mismo que está pasando en Detroit pasaba en Puerto Rico. Y chequearon para acá y sale en la revista Barron's, que es una revista importante, sí, un artículo en agosto de Alejandro acaba de juramentar un par de meses antes. Y obviamente alguien le filtró a Barron's, Detroit es un niño aquí. ¿Y quién habrá sido? Algún día sabremos quién fue el que le filtró a Barron's la situación, porque tenían tanto nivel de especificidad y detalle que obviamente no fue alguien que no supiera todo lo que. Recuerda que en ese tiempo Alejandro cogió un préstamo de 4,000 millones de pesos. Eso fue un poquito después, pero antes. Sí, pero se negociaba antes. Se negociaba antes, seguro. Pero él estaba buscando un préstamo. Y ahí se filtró tú le vas a comprar a Puerto Rico. You kidding me? Si esta gente está peor que Detroit. Así es. Y eso hay que entenderlo para tú entender
por qué la deuda de Puerto Rico está en el precario que está, especialmente la de energía eléctrica. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica, los fondos buitres, sabían que iba a colapsar porque la autoridad cogió prestado bajo la gobernación de Luis Fortuño para refinanciar parte de su deuda para supuestamente hacer mejoras capitales y arreglar plantas y arreglar transformadores y comprar un montón de cosas para arreglar y cambiar, y no hizo nada y cogió casi $12,000 en préstamos en esos 6 años. Y entonces la Autoridad de Energía Eléctrica llegó a un punto en que no podía pagar el combustible. Gente, por si acaso, el combustible hay que pagarlo el contado ahí, cash, cachimiro, eso no es pero lo pagas después. Y llegó un punto en que la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que pedir un préstamo para poder comprar combustible. Si tú te dedicas a vender energía y no tienes chavos para el combustible, pues no tienes una planta energética. Así que los fondos buitres estaban esperando que ese momento llegara. 4 bancos le prestaron a Puerto Rico, llegaron a un acuerdo de indulgencia y los fondos buitres compraron a precio de súper descuento la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es en el precario que estamos, un grupo de gente diciendo me paga 100%, que es Apolo, y una gente que dice no te puedo pagar más que 2.600, o sea, 10%, 10 a 15%, que es lo que está planteando la Junta de Control Fiscal. Hoy en una columna dice, mira, es que no puedo subir la tarifa para pagar la deuda, porque la tarifa si la subo es para hacer mejoras capitales, porque los fondos de FEMA no van a dar para arreglar todo el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y eso, estos muchachos de los fondos buitres ya estaban olfateando, y hay que ir un poquito más para atrás. Era la... Cuando Cofina. Incluso un poco más para atrás el asunto de energía eléctrica. Y yo estoy seguro que tú te vas a acordar de esto, porque era parte de la ecuación. Cuando el petróleo, cuando empieza la guerra del Golfo, con el hijo del padre, la versión segunda del Bush, la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía chavos para pagarle el combustible. Y entonces ahí fue que vino aquel seguro que hizo Sila, que pagó un seguro para garantizar el precio del combustible para que no, si subiese más allá de $100 el barril. Y ahí empezó a olfatearse que ahí había problemas porque no daba para pagar combustible. Olvídate de las reparaciones a la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí fue que entonces se comenzó a hilvanar el asunto de cómo la Autoridad Eléctrica estaba en su precariedad, y ahí empezaron también posteriormente las negociaciones del convenio colectivo, y ahí empezó a alzar entonces lo que se estaba pagando contra los muchachos de la UTIER, la UTICE y todo eso. Así que fueron aquellas situaciones que provocaron que tengamos al día de hoy lo que sucedió con relación a la Autoridad Eléctrica desde aquel momento, que es incluso lo que si te pones a fijar, lo que se ha dicho que fue cuando comenzaron a no haber reparaciones mayores en la infraestructura de la Autoridad Eléctrica, que fue básicamente durante esos últimos 25 o 30 años. Y como estos muchachos se dedican a esto, mientras nosotros estábamos brincando cuica o jugando dominó en alguna haciendo willeo, ¿verdad? Viendo a nuestros héroes y nuestros Avengers nuevos, pues estaban esos muchachos viendo cómo iban a generar una gran cantidad de dinero desde aquel momento. Casi fue. Esa es la historia. Tú te tienes que acordar de esto, José Efraín, porque tú nos llevas a nosotros por lo menos 26 años. Pero no digas eso, porque tú no sabes que tú... No, pero espérate, la historia es... Néstor se tiene que acordar de esto perfectamente, porque... Bueno, Néstor estaba en la cámara. Néstor estaba en la cámara y recuerda este asunto perfectamente. O sea, cuando se da ese proceso, pero cuando se da ese proceso de autoridad, justo después empieza a darse el proceso de la caída de las 936. De acuerdo. Y el último que quedaba de las 30A, porque correcto, ya se habían eliminado las otras exenciones. Y eso provoca que la Autoridad de Energía Eléctrica se quede básicamente sin su clientela más importante, porque los clientes más importantes de la autoridad eran los comerciantes y eran los industriales. Y esa realidad hizo que la Autoridad de Energía Eléctrica tuviera que emitir deuda para sus operaciones, no para arreglar. Sí, y tú recuerdas que aquellos proyectos de mejoras capitales que hizo, ¿verdad? Aquella deuda que cogió Aníbal, que también Fortuño rehizo, no fueron nunca para las mejoras capitales, realmente se convirtieron en dinero. Sí, pero eso fue ya 2014. La única mejora capital que se intentó hacer fueron los 2 gasoductos que en un momento dado Aníbal comenzó, y el que iba a hacer también Luis Fortuño, que tampoco se lograron hacer
aunque hubo movimientos de tierra y también hubo unos gastos millonarios ahí y tampoco se hicieron. Fue toda esa tormenta. Pero se gastaron los 200 millones se gastaron, pero incluso llegaron a tirar tubería, ¿verdad? Llegaron a tirar tubería y como aquí pues es tan complicado hacer cualquier cosa hasta la casita del árbol, pues a veces, yo no sé si se tenía que hacer eso o no se tenía que hacer, pero hoy estamos hablando incluso hasta de cosas. El tiempo demostró que había que hacer el gasoducto, pero no del sur. El del norte no tanto, pero el del sur sin duda tenía razón en hacerse. Y Fortuño le dio la razón a Aníbal. Sí, o sea, sí, así que es la verdad, eventualmente salió eso. Y por si acaso, sobre Lisa Donoghue, yo no soy fan de Lisa Donoghue y lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo la empresa aquí, AlixPartners, que debo decir que son consultores de empresas a nivel global. Lo cierto es que Lisa Donoghue llega a Puerto Rico porque la Autoridad de Energía Eléctrica le pidió a los bancos, al consorcio de bancos que le prestó 750 millones, el que me des un break para no pagarte porque no te puedo pagar. Si te pago a ti, banco, este próximo servicio de la deuda que me toca pagarte, no puedo comprar el combustible para poder mantener la operación y tengo que apagar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si se apagaba la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2014, que fue cuando esto ocurrió, colapsaba todo Puerto Rico. Obviamente, en aquellos tiempos nadie tenía placas eléctricas. No había planta. No había planta. O sea, si hoy día se va la luz y es un caos, imagínate en el 2014. Ni carros eléctricos. Y los bancos pusieron de rodillas a Puerto Rico y le dijeron, o nombras a una persona en la que yo, banco, confíe, no en la que tú confíes, en la que yo confíe. Y ahí salen 3 propuestas y la que escogen es AlixPartners, que es Lisa Donoghue. Y llega Lisa Donoghue y empieza a tomar decisiones que después en el huracán demostraron que Puerto Rico tenía que tomar decisiones dramáticas desde mucho antes de AlixPartners, desde mucho antes de ese proceso, pero no se estuvo disponible para hacer esas mejoras y esos cambios, esos arreglos, porque simple y llanamente la política no lo permite, como no nos permite cerrar un comerío, como hoy tenemos alcaldes diciendo que si no cobran por recoger la basura, pues tienen que cerrar. Y la pregunta es, pero de verdad todavía el país piensa que tenemos necesidad de mantener 50 y pico de municipios, 78 municipios, 50 y pico de regiones educativas, 50 y pico de distritos escolares, o sea, todo eso, ¿verdad? No hay 50 y pico de regiones educativas, pero estoy dando ejemplos de, o sea, el país que está, o sea, nosotros no hemos sufrido la quiebra, porque cuando llegó María simplemente, que by the way, es importante explicar eso, porque mucha gente va a decir, no, que la Junta lleva 8 años aquí. Bueno, gente, en el 2017, cuando la Junta empezó, en mayo 3, que fue cuando se declaró la quiebra, 3 meses después fue Huracán María, después de eso fueron los terremotos, después de eso fue la pandemia. Sí. O sea, sí que tampoco es como que no ha habido una explicación lógica de por qué esto ha durado tanto. Esa es la verdad. Que en otros lugares del mundo las quiebras se sufren como en Argentina, donde ocurrió el corralito y literalmente la gente dejó de poder sacar chavos del banco. Y esa gente que puso de rodillas a Argentina son las que son dueños de esta deuda de fondos buitres y con la cual alguna gente quiere negociar, lo cual a mí me parece una locura porque esa gente no, o sea, en el momento de sitio, la disidencia es traición. Yo la primera vez que escuché hablar de eso a alguien fue a Néstor Duprey, dicho sea de paso. Néstor Duprey, cuando estaba todo en aquel programa antiguo, fue la primera vez que yo escuché, la primera vez que yo escuché a alguien decir esa frase del maestro cubano de la revolución, que fue, espérate, déjame ¿qué revolución? La revolución de la independencia. José Martí decía, en momentos de sitio, la disidencia es traición. Y en este momento, la Junta de Supervisión Fiscal está peleando contra los fondos buitres que pusieron de rodillas a Grecia y Argentina y que pusieron de rodillas a Beyond Petroleum. Y aquí está una gente diciendo, no, nosotros vamos a lograr una mejor negociación que lo que está planteando la Junta. ¿De verdad? O sea, ¿qué tú tendrás? Pero la Junta no está negociando tampoco, la Junta está proponiendo que eso es lo que la Junta está diciendo, no podemos negociar con esta gente, son 2.600 millones porque no hay chavos en la tarifa para poder pagar. Pero que a su vez tiene que, los que van a emitir el pago sería el gobierno. Algo tendrán que decir. De acuerdo. Y la cosa es que pues todavía esa conversación no se ha dado. ¿Por qué razón no se ha dado? Yo no lo sé. Esa es la parte que tampoco yo la entiendo del todo con relación a esto. Y ya estos muchachos nos han demostrado que simpáticos no son, ¿verdad? Por eso que son buitres, no es que son ositos panda. Esos no son los fondos ositos panda, son los buitres. Y como son los fondos buitres, pues se comportan como tales, ¿verdad? Y lo que buscan es carroña. Pues yo sé que hay que tratarlos también como tales, ¿verdad? Y yo sé que la Junta tiene también sus intereses, pero tampoco nos llamemos engaño. El que me venga a decir a mí que la Junta
está mirándonos con dulzura y con sentimientos para protegernos. Mira, váyase a bañar con agua tocino, como decía mi abuela, tú sabes. No, tampoco sean tan hipócritas. Pero aquí no hay inocentes, o sea, aquí Sí, hay niños buenos, o sea, aquí hay un sector económico que representa un lado, otro sector económico pero otro lado, y en ese proceso... Y en el medio estamos nosotros. Correcto, mientras los elefantes luchan, quien sufre es la grama y nosotros somos pasto. Esa es la verdad. Y las hormigas. También. Y en efecto, hay una competencia de gente poderosa. Y esa gente que es poderoso por encima de Puerto Rico tiene unos aliados. Y esos aliados pues representan un lado a unos y otro lado a otro. Y así es. Y en este juego la pregunta es, ¿qué le conviene a Puerto Rico? ¿Puede Puerto Rico pagar una tarifa de energía eléctrica de 40 centavos el kilovatio hora? No. ¿De 30 centavos el kilovatio hora? No puede. Todo el mundo que sabe dice, mira, 20 o 21, 22 es lo más que se puede pagar. Pues, ¿cómo tú logras una tarifa así? Y simultáneamente mantener a Puerto Rico prendido. Porque no se puede, es una de dos, o subes tarifa para arreglar el sistema o subes tarifa para pagarle a los acreedores, porque no hay más nada. El sistema colapsa todos los días porque le ponemos cero mantenimiento, porque toda la factura va para situaciones que simplemente no arreglan nada. Esa es la verdad. Y por si acaso, Luma y Genera, los dos, están pidiendo muchísimo más dinero para administrar el sistema. Imagínate tú. Porque dicen que simplemente los chavos no dan. No, y después le damos las gracias, pues supuestamente que darle las gracias a Genera. Porque no y por si acaso, Fidel Castro repitió lo que en momentos de sitio, ¿verdad? En momentos de sitio, la decía. José Martí fue tan grande que tanto la izquierda como la derecha cubana lo citan en todo momento. Así de grande fue José Martí, que tanto los revolucionarios de Fidel Castro como los que abandonaron Cuba luego de la revolución por las razones de la dictadura y demás, citan a José Martí como el más grande pensador de Cuba. Y como siempre hay que actuar como si los hombres fueran buenos, como nos decía José Martí, pues yo siempre trato de darle el beneficio de la duda a la mayoría de la gente. Te lo digo a la mayoría. Qué inocentes somos. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.